muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor les dé un bonito día a todos ustedes que están mirando la televisión o escuchando la radio. En este día lunes 31 de diciembre, el último día del año, tenemos el privilegio, hermanos, de hablar con ustedes con respecto a un tema que pues causa confusión y hasta es manipulado por algunos, pero que sin embargo es noble el hecho de que practiquemos lo que va a decirnos hoy el Señor. Hoy voy nuevamente a tratar este tema aquí con mi esposa María Elena, así que bienvenida nuevamente. Muchas gracias, pastor. Buenos días, queridos amigos y hermanos. En esta hermosa mañana sean todos bienvenidos al repaso de la lección. Esperamos que sea una bendición para cada uno de ustedes. Y antes de comenzar, quiero invitarles a que nos pongamos de rodillas, si usted puede ir donde está, y nos acompañe en oración para el estudio de esta mañana. Bendito y eterno Padre Celestial, agradecidos contigo estamos, Señor, nuevamente por un nuevo día que nos da. Gracias, Señor Jesús, por la vida y gracias, Señor, porque muchas personas este día, Señor, han querido, Señor, salir a sus trabajos o han querido levantarse y no han podido, Señor, porque están enfermos, porque por diferentes causas, Señor, pero muchas gracias porque usted nos permite estar en este estudio, Señor bendito. Muchas gracias, Padre, porque es bueno y le pido, Padre, que perdone todas nuestras iniquidades, que perdone todas, Señor, nuestras faltas y que ahora, Señor, abra nuestras mentes y nuestros corazones al estudio de su palabra. Amén. Que su Espíritu Santo nos guíe, Señor, y que podamos poner en práctica esta palabra que aprendemos. Gracias, Señor Jesús, porque eres bueno con nosotros y gracias por tus cuidados. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo suplicamos todo. Amén. 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 Ayer nosotros mirábamos cómo Moisés, un líder tan fiel, fue llorado por 30 días por todos aquellos que apreciaron todo su ministerio. Hoy, en ese contexto de un liderazgo como el de Moisés, nosotros vamos a ver cómo también deberíamos cultivar el aprecio para líderes que puedan, en esa fidelidad como la que Moisés tuvo, también ahora desarrollar el ministerio que Dios les ha encomendado. ¿Por qué debemos, María Elena, esforzarnos en apreciar a los dirigentes temerosos de Dios? Bueno, esa pregunta la vamos a contestar leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17 nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es provechoso. Y primera de Timoteo también, en el capítulo 5, versículo 17, nos dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Nosotros vemos aquí, hermanos, que se tiene que respetar a los líderes que Dios ha puesto en su pueblo, llámese ancianos o pastores. Tenemos que respetarlos y sujetarnos a ellos, porque ellos tienen 3 características que amerita el que nosotros pues hagamos esto que
está diciendo la palabra. Las 3 características son que velan por nuestras almas y hacen una labor de predicar y enseñar. Hermanos, el pastor, el anciano, que cumpla con estas características y por supuesto, en el contexto de la lección de ayer, que sea fiel al Señor, pues es de importancia que nosotros le reconozcamos su trabajo, su ministerio, le respetemos, le valoremos como tal. Pero siendo honestos, hay muchos de estos siervos que cumplen con estas características y muchas veces no son apreciados, son juzgados, son malinterpretados. Es más, si no pertenecen a la organización reconocida de tal o cual iglesia, no son ni siquiera pues tomados en cuenta. Pero vamos hoy a mirar en el espíritu de profecía, aparte de lo que ya dijo Pablo, lo que realmente debemos nosotros manifestar hacia personas como estas, que velan por las almas, que se dedican a predicar y enseñar. ¿Qué dice el don profético acerca de cuál debería ser nuestra actitud hacia este tipo de liderazgo? Dice el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, página 194. Nos dice: los nombres de los siervos escogidos de Dios han sido tratados con falta de respeto y en algunos casos con absoluto desprecio por ciertas personas que debieran haberlos mantenido en alto. Interesante. Hay lamentablemente esta actitud de falta de respeto, pero para ser más específicos, ¿habrá aquí mismo en esta cita algún ejemplo de esa falta de respeto? ¿Qué dice, por ejemplo, con respecto a lo que ocurre con los niños? Bueno, mire lo que dice. Los niños han oído las observaciones irrespetuosas de sus padres con referencia a las solemnes reprensiones y amonestaciones dadas por los siervos de Dios. Han comprendido las burlas escarnecedoras y expresiones despectivas de que de vez en cuando cayeron en sus oídos, y la tendencia ha sido poner en sus mentes los intereses eternos y sagrados al mismo nivel que los asuntos comunes del mundo. ¿Qué obra están haciendo estos padres al transformar a sus hijos en incrédulos desde su infancia? Así es como se enseña a los niños a ser irreverentes y a rebelarse contra las reprensiones que el cielo envía contra el pecado. Hermanos y hermanas, la educación de nuestros hijos es bien importante, y cuando nosotros en casa comentamos acerca del pastor, de los líderes o de X hermano que no nos gusta cómo habla, cómo predica, o tal vez no nos ha parecido el sermón que hemos escuchado por el pastor o por el anciano, y lo comentamos delante de nuestros hijos, estamos matando la fe de ellos. No deberíamos nosotros de hablar palabras que afecten la mente de nuestros hijos, especialmente en cuestiones espirituales. Es necesario que nosotros cuidemos la mente de ellos, hermanos, porque si no, ellos van creciendo incrédulos, aún estando dentro de la iglesia, ellos ya no creen en nada ni en nadie. Entonces, ¿cómo pueden estos niños tratar de amar a Dios si nosotros mismos estamos enseñándole y respetar a las personas? No podemos hacer eso. Recordemos que cuando Cristo venga, Él nos va a pedir cuenta acerca de nuestros hijos, con la grey, con el rebaño que el Señor nos ha dado, y nosotros vamos a tener que responder delante de Dios qué es lo que nosotros hemos enseñado a nuestros hijos. Por lo tanto, es necesario que nosotros enseñemos a nuestros hijos a respetar a los dirigentes, a respetar a todos los líderes, y a enseñarles más bien a trabajar en comunidad, en conjunto, todos juntos, y enseñándoles que esta obra es de Cristo y para beneficio nuestro, para nuestra mente y nuestro carácter. Esto me hace recordar el caso de Daniel, cuando fue echado al foso de los leones. Ustedes se recuerdan que cuando Daniel salió de allí por la gracia del Señor, que Él lo protegió,
El rey ordenó que todos aquellos que lo habían acusado injustamente, como eran los sátrapas, ordenó que con sus esposas y con sus hijos fueran echados vivos al foso de los leones ellos. La pregunta es, ¿qué tenían que ver las esposas y los hijos con aquello que habían fraguado estos hombres malos en contra del siervo de Dios? Sin duda, hermanos, porque cuando estos hombres planificaban, cuando estos hombres hacían sus comentarios negativos en contra del siervo de Dios, las esposas y los hijos, en alguna manera, pues compartían y avalaban los planes que aquellos hombres estaban haciendo. En alguna manera eran responsables también. Estos habían arrastrado a sus esposas y a sus hijos en su espíritu negativo que tenían para con el siervo del Señor. Habían arrastrado prácticamente a su castigo que recibieron, como fue morir comidos por los leones. ¿Cuánto esto nos enseña de cómo debemos de ser cuidadosos en la familia a la hora de evaluar a los siervos de Dios, que con fidelidad, como decíamos ayer en el caso de Moisés, o como dice Pablo ahora, que se dedican a predicar y enseñar y a velar por las almas, pues lamentablemente nos ponemos a veces en la casa a despotricar en contra de ellos, solamente porque tienen algunas cosas que no nos gustan. Cuidado debemos tener, hermanos, con esto, porque hay ejemplos aquí en el don profético y en la Biblia de que eso no es una actitud correcta. Pero ¿qué sigue diciendo el don de profecía en cuanto a esta conducta? Bueno, nos sigue diciendo que muchos son los que hayan placer especial en discurrir y espaciarse en los defectos reales o imaginarios de aquellos que llevan pesadas responsabilidades en relación con las instituciones de la causa de Dios. Pasan por alto el bien que han realizado, los beneficios que ha producido su ardua labor y su devoción incansable a la causa, y fijan su atención en alguna equivocación aparente, en algún asunto que, una vez consumado, ellos imaginan que se podría haber hecho de una manera mejor, con resultados más halagüeños, cuando la verdad es que si ellos hubiesen tenido que hacer la obra, o se habrían negado a dar un paso a las circunstancias desalentadoras del caso, o habrían actuado con más indiscreción que quienes la hicieron, siguiendo las instrucciones de la providencia de Dios. Todo eso está escrito en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 194. Pero cómo pues es de detallista la sierva del Señor al hablar de este tipo de conducta que no es correcta de parte de nosotros para con los siervos del Señor. Dice que eso de andar uno espaciándose en los defectos, ya sean reales o imaginarios, de aquellos que llevan pesadas responsabilidades en relación con la obra del Señor, eso dice, no está bien. Eso más bien pues nos hace vernos, hermanos, como pues hijos de Satanás prácticamente, no como hijos de Dios, porque no es esa la forma de actuar de un verdadero cristiano. Así que yo creo que en vez de hacer esto, mejor cultivemos el aprecio por ese tipo de liderazgo fiel. ¿Cómo podemos, María Elena, mostrar nuestro aprecio por nuestros dirigentes hoy? Bueno, veamos qué nos dice el libro de Hebreos 12, 12 y 13. Hebreos 12, 12 y 13. Nos dice: por lo cual, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, antes sea sanado. Y el libro de Job, capítulo 4, versículo 4, nos dice: al que tropezaba, enderezaban tus palabras, y esforzabas las rodillas que decaían. Nosotros vemos, hermanos, cómo deberíamos a estos siervos del Señor que hacen su trabajo fielmente, nosotros deberíamos orar por ellos. Nosotros, hermanos,
Deberíamos más bien sostenerles sus manos en el sentido de que deberíamos ayudarles a hacer la obra. Deberíamos hacer sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es decir, oremos por ellos, para que Dios los capacite, los guíe. No nos toca a nosotros estar constantemente solamente pues haciendo juicios cuando ni siquiera oramos por ellos. Aquí el Señor nos dice que hay que levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas, y Job dice que Dios lo levantaba a él. Así, hermanos, de esta forma es como podemos mostrar nuestro aprecio por nuestros dirigentes de hoy, en el contexto, como ya dije, de lo que fue Moisés y de lo que Pablo ha dicho anteriormente en las citas que leímos al principio. El Espíritu de Profecía en Manuscrito Release, tomo 6, página 409, ¿qué nos dice? Nos dice que las palabras de crítica que han sido pronunciadas han tenido a veces un efecto muy desalentador, pero una y otra vez, en su necesidad, el Señor les envió la palabra para seguir adelante, para seguir a su líder. He sido instruida que levante las manos caídas y que fortalezca las rodillas débiles, animando a los obreros fieles con las palabras del Señor. Yo creo, hermanos, que aquí en esta última cita, y especialmente en la última línea, es donde está la clave para comprender todo lo que ya leímos. Aquí está hablando de que hay que animar a los obreros fieles con las palabras del Señor. Aquí está hablando de que todo lo que hemos leído debe ser entendido en el contexto de que hay que tener ese aprecio y dejar de hacer todas estas cosas que se hace, que hemos leído en contra de los verdaderos siervos del Señor, porque ellos son fieles. María Elena, te pregunto, todas estas citas que hemos leído, donde dice de que hay que respetar a los pastores, que hay que sujetarnos a ellos, que hay que respetar a los ancianos, someterse a ellos, que no hay que andar pues ahí criticándole todo el tiempo ahí delante de los niños inclusive, cuestionando sus sermones, todo esto que hemos leído que se hace constantemente en contra de los siervos de Dios. Yo te pregunto, María Elena, ¿esto debemos de aplicarlo de una manera indiscriminada para todo aquel que se haga llamar pastor o anciano? Bueno, definitivamente no, hermanos, porque la verdad es que cuando aquí dice obedecer a vuestros pastores y sujetarnos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, lamentablemente, hermanos, quiero decirles que no todos los pastores están velando por las almas hoy en día. Hemos llegado a un tiempo donde es bien difícil, la verdad. Se puede ver el trabajo del pastor ahora en día, que hay pastores que no están dando ese sonido certero de la trompeta que debería de dar. Muchas cosas que el pastor debería de decir y que enseñar a la grey no lo está haciendo. Por lo tanto, hermanos, es necesario de que pongamos mucha atención realmente a qué tipo, a qué clase de pastor nos vamos a sujetar, a quién vamos a obedecer. Miren lo que dice aquí esta cita. Hay muchos pastores ordenados que nunca han ejercido todavía un cuidado de pastor sobre la grey de Dios, que nunca han velado por las almas como quienes deben de dar cuenta. La iglesia, en vez de desarrollarse, es dejada en la condición de un cuerpo débil, dependiente y deficiente. Bueno, ahí se puede ver que realmente ese tipo de pastorado, pues estas citas que hemos leído, no podemos utilizarlas para decir de que en relación con ellos, pues así tenemos que comportarnos y así tenemos que pues actuar, porque ese es un tipo de pastorado pues falso, que nada más ostenta ese título o ese nombre, pero verdaderamente
para tener la iglesia de esa manera, como dice allí, pues definitivamente no vamos a utilizar estas citas para rendirnos a ellos de una manera ciega, a obedecerles en todo lo que digan. Pues ahí está diciendo que ese tipo de pastor lo que hace es tener a la iglesia deficientemente. Claro, mire, sigue diciendo que muchos de los que han sido colocados sobre las murallas de Sión para observar con ojo de águila la inminencia del peligro y elevar la voz de amonestación, ellos mismos están dormidos. Los mismos que debieran ser los más activos y vigilantes en esta hora de peligro están descuidando su deber y trayendo sobre sí mismos la sangre de las almas. Tremendo, hermanos. La verdad es que lo que necesitamos aquí es discernimiento, hermanos. Discernimiento para saber si estas citas que leímos, donde la sierva del Señor habla a favor de aquellos siervos fieles y a los cuales deberíamos de tratar con esta deferencia, con este respeto, nosotros deberíamos tener discernimiento para saber realmente quién es fiel. Por eso me gustó que mi esposa haya destacado de que Pablo dice que el pastor al cual hay que sujetársele y obedecerle es aquel que vela por las almas. Ahora yo te pregunto, hermano, ese pastor que está metiendo el ecumenismo en la iglesia, ese pastor que está induciendo a la iglesia a la idolatría con los deportes, con las fiestas paganas como la celebración de Navidad y el Día de la Madre, ese pastor que permite la mundanalidad en la iglesia y no amonesta en cuanto a eso, te pregunto, ¿ese pastor realmente vela por las almas? Le vamos a aplicar estas citas a él, y es decir, no vamos a criticarle nada, no vamos a cuestionarle, no vamos a decir nada porque, ay, es el ungido de Jehová. No, hermanos, tampoco. No somos ciegos para caer en eso. Ni vamos a utilizar estas citas para manipular a la gente a que ciegamente les acepte. Porque con ese tipo de pastorado, donde arrastran a la iglesia al ecumenismo, donde la inducen a la idolatría, al paganismo con las cosas que hacen, ese tipo de pastorado, hermanos, no es digno de que estas citas sean utilizadas para ellos. Hay hoy en día una manipulación de los textos. Es más, hay algunos que hasta dicen, no, cuidado con que hables con los pastores de la conferencia, cuidado con los que hables del pastor de la iglesia. Mira, es el ungido de Jehová. Mira, David estuvo a punto de matar a Saúl y no lo mató porque era el ungido de Jehová. Y utilizando, hermanos, eso, manipulan a la gente y le hacen creer que ciegamente acepte y se trague todo lo que estos pastores están haciendo. No, hermanos, tampoco vamos de una manera indiscriminada a aplicarle a todos ellos estas citas como para favorecerlos. Discernimiento necesitamos para saber quién es el pastor que vela por las almas, quién es el que se dedica a predicar y enseñar y no estar entreteniendo, quién es el que como Moisés es fiel en guiar al pueblo. Para ellos, y en ese contexto es que las citas que leímos debemos nosotros obedecerlas. ¿No es así? Sí, claro que sí. Y quiero leer una última cita donde nos dice que muchos pastores cuestionan en sus corazones y dudan los testimonios del Espíritu de Dios. Ellos mismos no llevan la cruz de Cristo, no conocen el ferviente amor de Jesús, no son pastores fieles del rebaño y han sido llamados a custodiar, y sus registros no son tales que se regocijarán de conocerlos en el día de Dios, por no creer en el espíritu de profecía ni en los testimonios. ¿Dónde leíste esa cita? ¿Testimonios para la iglesia? Está en Testimonios para la Iglesia, página 380. Bueno, hermanos, con estas declaraciones, pues nosotros vemos que también hay un equilibrio y hay también como un contraste en relación con las otras citas que traía la lección. Las citas que mi esposa leyó no aparecen en la lección, las encontró en otros libros del Espíritu de Profecía en formato electrónico, pero esto nos permite a nosotros mirar de que lo que se requiere, hermanos, es cultivar el aprecio, sí, de la manera como la lección lo ha dicho, sí, para los que son fieles en esto de liderar al pueblo de Dios, pero que lo demuestran velando por las almas y que se dedican a predicar y a enseñar y no hacer todo lo demás que ya dije.
De manera que vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener discernimiento para saber quién es el pastor y quién es el anciano al cual nosotros le podamos mostrar ese aprecio, ese respeto, de la manera como la sierva del Señor lo ha dicho. Porque de otra manera, imagínense ustedes, yo fui a la iglesia hoy con mis hijos, un ejemplo, y escuché al pastor pasársela contando chistes y chistes allí de cuál era su comida favorita cuando llegó aquí a los Estados Unidos, o allí, hermanos, en el púlpito, haciendo reír a la iglesia y prácticamente, pues, dándole honor al árbol de Navidad y hablando tantas cosas, hermanos, que son paganas. Hermanos, yo cuando llegué a mi casa, yo tengo que hablar con mis hijos acerca de ese pastor, acerca de eso que predicó. Tengo que a mis hijos abrirle los ojos. Y no puedo utilizar estas declaraciones para decir, no les puedo decir nada porque ellos entonces van a dejar de creer en el pastor. Tengo que abrir los ojos a mis hijos porque ese pastor no está haciendo la labor que Dios lo ha mandado a hacer. Está entreteniendo a la iglesia, está poniendo a la iglesia a reírse. Prácticamente aceptan la mundanalidad, el paganismo y tantas cosas. Ese tipo de pastor, yo tengo que hablar con mi familia. Porque tenemos que estar claros de que no nos está guiando correctamente. Así que, hermanos, las declaraciones que el hermano Aguay este día en la lección trae son condicionales. Están supeditadas al contexto en el cual Pablo dijo que había que sujetarse. En el contexto del pastorado que vela por las almas. Esa es la clave, que vela. Que se dedica a predicar y enseñar. Y en el contexto de ayer, que es fiel, líder fiel, como lo fue Moisés. Vamos a orar, a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para discernir quién es quién y que al que es le demos todo nuestro respeto y todo nuestro aprecio conforme el Señor lo manda. ¿Qué les parece? Vamos a orar, vamos a pedírselo al Señor. Querido Padre Celestial, te rogamos que esta actitud de respeto, de aprecio hacia los verdaderos líderes que tienes en tu pueblo, que son fieles, que se dedican a predicar y enseñar y que velan por las almas. Oh Señor, que en esto nosotros no les debamos nada a ellos, que realmente los respetemos, que los apreciemos, que no metamos tantas ideas negativas en el pueblo de Dios en su contra, ni mucho menos meterles ideas negativas a nuestros hijos en contra de ellos, porque tal o cual sermón fue fuerte inclusive y nos amonestó. Señor, te rogamos que nos dé sabiduría para saber quién es este tipo de líder que vela por las almas, que predica y enseña y que es fiel. Danos discernimiento, Señor, porque hoy en día muchos ostentan el nombre de pastor, inclusive, Padre, ostentan el nombre de anciano, y sin embargo, pues estas características no las tienen. Por lo tanto, tampoco vamos a ser ciegos en ir tras ellos o aceptarles todo lo que enseñen, porque ya vemos nosotros que tú mismo, oh Jesús, a los fariseos les reprendiste ese tipo de pastorado falso que hacían. Señor, te rogamos que aquel que es verdadero líder, siervo tuyo y fiel, oh Señor, que ahora en adelante nosotros le levantemos las manos caídas, oremos por él, lo apoyemos de las maneras que sea necesario. Padre, ayúdanos a ser verdaderos cristianos y al mismo tiempo inteligentes para saber a quienes, oh Señor, darles todo nuestro apoyo. Te lo rogamos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.